Aquí estamos, como les decíamos, iniciando un nuevo filandón para charlar con Tomás Quintana, con el procurador del Común, al que ya tenemos en nuestro plató. Muy buenas noches, Tomás. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de una institución que ha recibido 6.204 quejas durante el año 2020, un 9% más que en el año 2019. Además, la gran mayoría, más de 4.000, relacionadas con sanidad y con educación, muy vinculado todo a la situación que hemos vivido por la pandemia y a las quejas que ha generado en los ciudadanos de Nuevo León, como la provincia que más reclamaciones ha presentado a la institución. Para charlar de todo esto, para convertir estos datos en conclusiones o en análisis, nos acompañan en nuestro plató el director del Diario de León, Joaquín Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. También recibimos hoy, saludamos al director de la 8 León, Juan Francisco Martín. Muy buenas noches. Hola, Roberto. Bienvenido. Gracias. Y también, como saludamos a los espectadores de la 8 León, saludamos a los espectadores de la 8 Bierzo, porque este programa, ya saben, es conjunto y por eso también nos acompaña, aunque sea de forma telemática desde Ponferrada, la directora de la 8 Bierzo, Marisa Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias también por acompañarnos, como decimos, aunque sea en la distancia, por las medidas, ya saben, de seguridad que siempre respetamos aquí en este programa, en el que vamos adaptando formatos, como ven. Y precisamente la saludábamos en último lugar, y ya que la tenemos allí en Ponferrada y en la distancia, vamos a empezar con ella, Marisa, con tu primera pregunta para el procurador del Común, que ya te escucha. Bueno, muy buenas noches, procurador. Un saludo muy cariñoso desde el Bierzo. Sí que es verdad que el volumen global de prácticamente de todas las reclamaciones que se han producido en el año 2020 han estado vinculadas evidentemente a la sanidad, a la pandemia. Quería saber si se han tenido en cuenta esas reclamaciones, sobre todo de asistencia. En los últimos tiempos, en los últimos días, en el Bierzo, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, también de la CIANA, ha solicitado a la Junta, tras conocerse en Toreno y en Puente Domingo Flórez esa falta de atención primaria, sobre todo atención pediátrica, que se repongan esos efectivos. No sé si le ha llegado esa queja al procurador del Común, porque es verdad que ahora la sensación de la ciudadanía es de desatención en cuanto a los servicios al margen de la pandemia. Buenas noches, Marisa, encantado en saludarte. En relación con las quejas estas a las que te refieres en tu pregunta, ciertamente como tales quejas no nos han llegado. Yo tengo conocimiento de las mismas, de esa situación, a través de los medios de comunicación, pero como tales quejas a la institución no han llegado. Eso no quiere decir que situaciones similares a las que se manifiestan en esa noticia de la que hemos conocido a través de los medios, pues no se hayan planteado al procurador del Común con anterioridad en otras localidades también del Bierzo. De manera que la atención sanitaria ha estado muy presente a lo largo de todo el año, como es fácilmente comprensible, pero no solamente por la cuestión relativa a la pandemia, que también, sino también por una situación ya que viene de atrás de problemas en la atención sanitaria en el medio rural. Y cuando hablamos del medio rural, pues hablamos de localidades, digamos, pequeñas, en muchos casos, incluso entidades locales menores, y en el Bierzo esta situación, como en otras localidades de la provincia, también se han planteado a lo largo de este último año. Yo tenía una cifra, son 6.341 expedientes los que tramitó el año pasado el procurador del Común. 1.760 son de León, pertenecen a León, a quejas de León. ¿Los leoneses nos quejamos mucho, nos quejamos de vicio, o es que tenemos muchas cosas de las que quejarnos? Bueno, yo creo que no, de vicio yo creo que nadie se queja. Puede haber algunas quejas más o menos fundadas o infundadas, pero son una inmensa minoría. La mayor parte de las quejas tienen un sustrato problemático, un problema que se traslada al procurador del Común. En el caso de León, el hecho de que, en efecto, este año, como en años precedentes, el mayor número de quejas, y provincializamos las quejas que en conjunto recibe el procurador del Común, sea León, la provincia que más aporta, se debe, yo creo, a que es una institución, la nuestra, radicada en la capital de la provincia, por tanto más conocida, está más presente en los medios de comunicación y por tanto, digamos, es
por así decirlo, más accesible, aunque ciertamente nosotros tratamos de ser accesible a todos los lugares de la comunidad, es decir, que la distancia no sea un problema, pero en cualquier caso esa situación viene pesando desde el principio y un año más, en año 2020, la provincia de León es la que más quejas ha aportado. Perdona, Juan, le voy a hacer la pregunta de otra manera porque no me ha contestado. Lo que quería decir es que si los ciudadanos de León evidentemente tienen muchos motivos de queja, es porque las administraciones públicas no atienden como debiera al ciudadano, ¿no? Me imagino que tiene que ser por eso, ¿no? Y usted tiene que una ventana perfecta para analizar ese tipo de cosas. ¿Estamos dejados de la mano de Dios, de la mano de las administraciones en la provincia de León? No, yo le había entendido perfectamente la pregunta. Pues entonces no quiso contestarme. No es que no haya querido contestar, pero la respuesta tiene que ser yo creo que tiene que ser la misma. Yo creo que el nivel de atención de las administraciones a los ciudadanos de León en relación con otras provincias de la comunidad, yo no veo que sea diferente. No tengo esa percepción de que no entiendo que haya motivos para considerar que es una atención diferente y peor, por tanto, para los ciudadanos de la provincia de León y, por tanto, se quejan más. Yo, más bien, doy esa otra explicación. Se trata de una institución muy presente en la provincia. Nuestra sede está en la capital de la provincia y, por tanto, es más conocida. La gente lo considera como una institución más accesible y, por tanto, acuden a nosotros, lo cual nosotros agradecemos que sea así, porque supone poner una confianza en una institución que la ciudadanía, si se acerca a ella, es porque entiende que funciona y algo les puede aportar en su bienestar diario. Pero no creo que sea debido a que los ciudadanos de León estén, por así decirlo, con una expresión que a lo mejor no es la más ajustada, peor tratados que otros ciudadanos de otras provincias de la comunidad. De todas maneras, haciendo referencia al dato, hay un dato también curioso, y es que León, que siempre ha estado a la cabeza de esas demandas, entre el año 2019 y el año 2020, las demandas de León han bajado considerablemente, en un año que seguramente tienen muchos más motivos para quejarse. ¿A qué se debe que León haya bajado esas demandas? Bueno, yo creo que no ha bajado tampoco mucho, pero en todo esto, cuando hacemos, digamos, cómputos más o menos estadísticos, también hay que tener en cuenta, digamos, bueno, pues circunstancias particulares de cada año que no obedecen a una situación de fondo, sino a coyunturas. Y me explico. El hecho de que un año determinado, en una queja concreta, haya sido objeto de planteamiento por parte de una pluralidad muy amplia de personas, es decir, esto que nosotros en términos más coloquiales denominamos quejas múltiples, es decir, una misma queja pero que presentan una amplia cantidad de ciudadanos, pues normalmente ese tipo de quejas de alguna forma se presentan en León, en muchos casos aun con ciudadanos de otras provincias, pero que quizá el representante, por la cercanía, por la mayor posibilidad de interrelación con la propia institución, pues la presenta un ciudadano de León. Entonces, como realmente no necesitamos que los ciudadanos que acuden a nosotros nos pongan de manifiesto su procedencia, nosotros tenemos que identificar a la persona, lógicamente con su DNI, etcétera, pero no tenemos necesidad de saber que procede de esta localidad o de otra. De manera que una queja múltiple que se presenta en León por una pluralidad de personas, muchos de ellos de León, pero otros muchos de otras provincias, si no nos aportan el dato, nosotros lo consideramos como una queja planteada en León y no discriminamos si no nos indican la procedencia. Por tanto, aquí hay que tener en cuenta esas consideraciones a la hora de interpretar lo que son datos meramente estadísticos. Se produce una desafección de los ciudadanos con la política. Todas las encuestas dicen que los políticos son uno de los grandes problemas de la sociedad española. Las instituciones, por lo tanto, públicas españolas han perdido peso en la sociedad. Quizás sea porque no han sabido defender a los ciudadanos, o dicho de otro modo, son los ciudadanos los que parecen al servicio de las instituciones y no las instituciones al servicio de los ciudadanos. Esa es la percepción y por eso probablemente se produzca esa desafección política, ¿no? Justamente por eso entiendo que una de las razones que dan soporte y fundamentan la existencia de la institución que yo ahora mismo represento es justamente eso, conseguir que los representantes públicos, las instituciones,
las personas que sirven en las instituciones estén al servicio de los ciudadanos, en definitiva. Eso es nuestra pretensión. Y de ahí que cuando se presentan ante nosotros quejas, estudiamos esas quejas para ver si realmente la Administración está cumpliendo su función, de acuerdo con las normas, en la prestación de los servicios, en la atención a la ciudadanía, que es en definitiva su función. Por tanto, eso es lo que justifica nuestra razón de ser, es eso, que las administraciones estén al servicio de los ciudadanos y no sea al revés. Entiendo, por tanto, su pregunta como una realidad que se pone de manifiesto cada vez que se hacen encuestas y en la que la ciudadanía, de una u otra forma, manifiesta su descontento en relación con el comportamiento, con determinados comportamientos de las administraciones o incluso con el funcionamiento en general de las administraciones. Y eso es justamente lo que a nosotros los ciudadanos nos encomiendan, que controlemos el funcionamiento de las administraciones para que, digamos, estas sirvan a los ciudadanos y no sea eso que los ciudadanos perciben como lo contrario, que están al servicio de las propias administraciones. Volvemos a Ponferrada, Marisa. Yo recordaba, procurador, la última entrevista que le hicimos aquí en la 8 Bierzo, en la tertulia, y hablaba un poco de la colaboración que recibía de las administraciones, en algunos casos deficiente, no había respuestas, siempre parecía que esos dictámenes, que nunca son vinculantes, se tenían en poca consideración respecto a algunas administraciones. Yo no sé si cuando ha dictaminado en esta ocasión, en 2020, ha recibido esa callada por respuesta, quizás con el argumentario de que las administraciones podían estar pues, con un bajo rendimiento, bloqueadas en cierto sentido, la pandemia ha ralentizado mucho la actividad administrativa. ¿Ha recibido esa desatención con esa motivación también de la pandemia y de la situación de bloqueo de las administraciones en esta ocasión? Pues debo decir que mi percepción es que no. En el tiempo en el que se produjo de una forma más radical la desconexión, digamos, entre la ciudadanía y las administraciones, en razón del confinamiento que se produce con la declaración del estado de alarma a mediados del mes de marzo, nosotros intensificamos nuestra labor porque creíamos que teníamos que estar, digamos, en primera línea de combate, por así decirlo, en relación con en una situación, digamos, de emergencia sanitaria que estábamos viviendo y que estaba sufriendo la sociedad. Entonces, en muchos casos, a través de las quejas que recibimos, que seguimos recibiendo quejas en aquel momento, y posteriormente, y también, digamos, por iniciativa propia, a través de lo que nosotros denominamos actuaciones de oficio, intensificamos, si cabe, nuestra labor, dirigiéndonos a las administraciones y pidiendo información, resolviendo, etcétera. Y yo no puedo decir que en ese momento encontrar una administración parapetada, digamos, en la situación de confinamiento que vivía la sociedad, y por tanto en muchos casos las administraciones pues condujeron su forma de trabajar a la distancia, es decir, al teletrabajo y demás. No percibí una desatención mayor que la que se puede producir en situaciones normales. Lo cual no quiere decir que esté satisfecho completamente con la atención que recibe el Procurador del Común de las administraciones públicas. Pero debo decir también que en la mayor parte de los casos en los que no somos atendidos en cuanto a la información que solicitamos para resolver las quejas que nos presentan o las propias actuaciones de oficio que nosotros iniciamos, o bien no nos contestan a las resoluciones en términos de aceptación o rechazo de las mismas, todo eso se produce de forma más intensa en relación con los municipios pequeños. En muchos casos porque estos municipios manifiestan, cuando se les aprieta, digamos, por parte del procurador, pidiéndoles insistentemente que respondan, dicen, no, es que no tenemos medios, es que carecemos de personal, el servicio que debía prestar el secretario municipal, que en muchos casos es el único personal de que disponen, no existe en estos momentos porque está de baja, porque está vacante la plaza, porque tenemos una persona interina y que no cubre todos los flancos que sería necesario cubrir. Es decir, que la mayor parte de las situaciones en las que nos encontramos desasistidos por parte de las administraciones se produce en relación con entes locales de tipo municipal o incluso pedanías, por así decirlo. Ese, por ejemplo, no es el caso del Ayuntamiento de León, ¿no?, que sigue siendo entidad no colaboradora del Procurador del Común.
Bueno, vamos a ver, el Ayuntamiento de León no se puede decir que no sea entidad no colaboradora. En algún caso concreto y en un expediente concreto puede ser que en un determinado plazo de tiempo, muy corto, apareciera como entidad no colaboradora, por circunstancias que pueden ser las que sean, pero nosotros, digamos, al margen de las circunstancias, si el cómputo del tiempo determina que en el plazo previsto no se ha respondido, incorporamos a esa administración y a cualquier otra en el registro de entidades no colaboradoras. ¿Sigue siendo el caso? Y se ha producido. No, entiendo que se está refiriendo a un supuesto habido no hace mucho tiempo, en las últimas semanas, ya hace una semana y media, salió del registro de entidades no colaboradoras, se me explicó en particular por qué se había producido el retraso en la emisión de la información y demás, pero digamos no es la tónica general. Digamos que el Ayuntamiento de León está en la línea de la mayor parte de los ayuntamientos, grandes ayuntamientos de la comunidad o instituciones provinciales y también la administración autonómica, que tienen unas relaciones fluidas con el procurador del común. El problema al que antes me refería, e insisto en él, porque precisamente como consecuencia de esa situación repetida en la que muchos municipios nos explican o nos dicen que la razón de no contestar o de retrasarse o de no ser, receptivos a nuestras indicaciones que hacemos en las resoluciones y tal, se debe a la falta de personal y concretamente de secretario, iniciamos una actuación de oficio y eso me parece que es un dato importante, sobre todo en una comunidad autónoma como esta, tan extensa desde el punto de vista de su superficie y tan dispersa desde el punto de vista demográfico y con tantos municipios pequeños y entidades locales menores. Es un problema importante la carencia de personal. Y digo carencia de personal y me estoy refiriendo expresamente a los funcionarios habilitados nacionales que deberían servir como secretarios municipales. Hay una carencia, de la escala de estos funcionarios en términos generales en todo el país, y eso se refleja de forma muy clara en los pequeños municipios y entidades locales menores de nuestra provincia, que carecen de una persona que lleve el día a día de la administración. Y por eso iniciamos una actuación de oficio dirigiéndonos a la Administración del Estado a través del Defensor del Pueblo, a la Administración Autonómica, concretamente a la Consejería de Presidencia, a las diputaciones provinciales que también están implicadas en el asunto y a la Federación Regional de Municipios y Provincias para que se pusieran los medios con objeto de que esa escala de habilitados nacionales de clase tercera, que son los que sirven en municipios de menos de 5.000 habitantes, se nutriera debidamente a través de los concursos o oposiciones correspondientes para, una vez nutrida esa escala, pudiera haber los concursos de acceso correspondientes a los municipios y pudieran estar servidos adecuadamente estos pequeños municipios que en muchos casos no cumplen debidamente sus funciones en términos de elaboración del presupuesto, en términos de rendición de cuentas, en términos de una contratación adecuada y ajustada a derecho o incluso en la prestación de los servicios básicos que son de responsabilidad municipal, precisamente por la falta de una persona que de una forma profesional esté dedicada al ayuntamiento. Procurador, por no dejar a los telespectadores con la incógnita, ¿cuál era el caso que no contestaba el Ayuntamiento de León y que supuestamente ha contestado hace una semana y media? Este era un asunto relacionado con una extracción de humos en una comunidad de vecinos, que había habido una queja por un establecimiento que había allí. Que era una cuestión menor, ¿no? Bueno, era una cuestión de las muchas que nosotros resolvemos, digamos, no era un caso, pero para nosotros todas las cuestiones tienen la misma importancia, menores y mayores, porque para quien se queja ante nosotros ese es un problema, evidentemente, ¿no? Entonces, ese era el asunto, se había retrasado, después se nos explicó que había habido un funcionario que era el técnico que tenía que hacer las mediciones correspondientes, estaba jubilado, y hasta que no se dotó esa plaza y fue cubierta, pues no llegó la persona que tenía que hacer el informe que finalmente se hizo, y en estos momentos pues ya tenemos, ante la mesa. Le voy a coger el hilo de la falta de ocupación de plazas en toda la comunidad autónoma, en los pequeños municipios. Tenemos un gran problema con la despoblación y somos una sociedad, la española, que no somos capaces de dar empleo al 20% de los habitantes, dando una cifra redonda, porque ahora vamos a acabar en mucho más de ese 20%, y el 50% de los jóvenes no tienen tampoco empleo.
No entiendo si en esas políticas de despoblación se podría... Yo no soy partidario del empleo público como la panacea para evitar el paro, pero supongo que si hay plazas por cubrir, ¿por qué no se cubren? Pues yo tampoco tengo una respuesta a esa situación, porque realmente, hasta donde yo sé, desde hace mucho tiempo, incluso se cuenta por años, que no ha habido oposiciones a la escala de funcionarios habilitados nacionales. No sé la razón, eso depende del Ministerio, me parece que ahora se denomina de Política Territorial y Función Pública, que es el que tiene que poner en marcha, porque son cuerpos nacionales, estamos hablando de un cuerpo nacional, para, digamos, seleccionar a aquellas personas que acudan a ese procedimiento, a ese proceso selectivo, para incorporarse a esa escala. A partir de ahí, ya las plazas vacantes que existen en los distintos municipios se van cubriendo a través de un sistema en el que participa también la administración autonómica y el propio municipio en el que se va a cubrir. Yo no entiendo por qué eso no se ha ido produciendo, pero de hecho, pues hay, como en tantos otros aspectos de la función pública, otros sectores de la función pública, hay un envejecimiento importante de estas personas que sirven en los pequeños municipios. Hay normalmente un progresivo jubilación de los mismos, que quedan vacantes, o incluso, pues en muchos casos, las personas, conforme va pasando el tiempo, que están sirviendo en municipios alejados de lo que constituyen los núcleos grandes de población, se van acercando a esos núcleos y van dejando desatendidos los municipios que están, por así decirlo, en la periferia. Ese es un proceso que se está produciendo, pero que hay que atajarlo. Nosotros nos hemos dirigido, como hemos dicho, a las distintas instancias que tienen que ver con todo ese proceso que determinará en su momento la cobertura de esas plazas vacantes y, al parecer, desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública se están poniendo los medios para iniciar el proceso de selección. Empezarán por Cataluña ahora, entonces. Bueno, pues empezarán por Cataluña, es posible, no lo sé. No, pero ese es un proceso nacional, es un proceso selectivo nacional inicialmente. Estamos a punto de hacer la pausa para publicidad, pero tenemos todavía tiempo para una nueva visita a Ponferrada, Marisa. Bueno, empezaba mi intervención hablando de la atención sanitaria en el medio rural. No me resisto a preguntar al procurador por cómo está siendo la asistencia en el medio rural y en el resto a las personas mayores. Hemos tenido la buena noticia a finales de año de que empezaban las vacunaciones en los centros residenciales de mayores, pero a la vuelta de 20 días, un mes, hemos tenido que contar en las informaciones del Bierzo contagios, como ha pasado en el resto de la provincia, contagios en esas residencias donde se había puesto esa primera dosis, el personal sanitario y no sanitario de esas residencias, también los propios internos han tenido COVID en esta semana. Yo no sé si se ha bajado la guardia en las residencias de ancianos cuando han sido los núcleos centrales de la atención de la Consejería de Sanidad, incluso del Ministerio de Sanidad, en este largo trance pandémico que hemos estado padeciendo. Han llegado quejas de los propios familiares, de los precisamente internos de las residencias de ancianos sobre esa desatención o ese problema que están teniendo de nuevos contagios a pesar de esa vacunación. No, realmente el núcleo más amplio de quejas y de actuaciones de oficio que nosotros promovimos en relación con las residencias de mayores se produjo en el primer momento, en el primer impacto, digamos, de la pandemia, es decir, en los primeros meses, estamos hablando hasta que termina el confinamiento y demás. En ese momento hubo muchas quejas en relación con el funcionamiento de las residencias de mayores, y ahí exigimos nosotros desde nuestra posición como institución al servicio del ejercicio de los derechos de los ciudadanos, exigimos a la Administración autonómica que realizara una inspección meticulosa y completa de los centros de mayores, porque recibimos quejas y además consideramos que había que actuar de oficio ante un problema que, podía ser considerado, al menos así nosotros lo percibíamos, como una punta de iceberg, es decir, todo aquello que nos llegaba podía ser la punta del iceberg de lo que estaba ocurriendo. Por eso iniciábamos actuaciones de oficio sobre el particular y todo ese proceso, de control de la asistencia sanitaria desde la perspectiva del procurador del común, asistencia sanitaria y asistencia sociosanitaria en las residencias de mayores, culminó con una resolución en la que
digamos, pusimos en evidencia aquellos problemas que habíamos detectado y aportábamos posibles soluciones en favor de un modelo residencial diferente. Pero todo eso concluyó en una situación, digamos, en la que estoy hablando de finales del verano y durante el otoño, en la que ya no recibíamos quejas en materia en relación con el funcionamiento de las residencias de mayores. Ahora, Marisa, me habla usted de un problema distinto, que es digamos, esa situación que se ha producido como consecuencia de una vacunación que al aplicar e inocular la primera dosis nos encontramos con que algunas de las personas que lo han sido pues han dado positivo en COVID. Esa situación como tal no nos ha llegado a nosotros digamos como quejas. Por tanto, tenemos conocimiento a través de los medios de comunicación que se han producido en distintos lugares de España, también en residencias de mayores, también en Castilla y León, alguna situación de estas, pero como tales no nos han llegado. Pero aprovechando que habla de vacunación, lo que sí hemos hecho, ante una situación evidente de lo que se está hablando en el país, un poco indignado por lo que ha ocurrido en relación con esas personas que se han vacunado cuando no estaban, digamos, en las relaciones de personas que debían de hacerlo conforme a los criterios y a los protocolos establecidos, sí que estamos iniciando, ayer mismo iniciamos una actuación de oficio dirigida a la Administración Autonómica para que se publicite todo lo correspondiente, toda la información de que disponga la Administración Autonómica en relación con la vacunación, para que no sea algo que queda oculto o que no se da la suficiente conocimiento a la ciudadanía de cómo se está llevando a cabo el proceso y que eventualmente nos tengamos que enterar de situaciones anómalas cuando surgen, digamos, y constituyen esas situaciones anómalas, al menos esa es la percepción que pudieran tener muchos españoles, incluso yo mismo, que eso puede ser la punta del iceberg de un funcionamiento anormal. Retomamos este tema en unos instantes, pero tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Enseguida regresamos en el Filandón para seguir charlando con el Procurador del Común, con Tomás Quintana. Hasta ahora mismo. Continuamos en el Filandón, en la 8 León y en la 8 Bierzo. Seguimos charlando con el Procurador del Común sobre los temas que han preocupado a los ciudadanos en los últimos meses en relación con la labor que están haciendo las distintas administraciones. Juanfran, continuamos. Bueno, vamos a entrar en el tema quizá más hablado, ¿no?, en este año 2020 y el inicio del 2021. Y hay un dato que a mí me llama la atención sobre las referencias hechas por el Procurador a título de oficio. Se han hecho más de una treintena sobre el COVID. ¿A qué se ha debido esa iniciativa? Es decir, ¿dónde parte el punto de interés por parte del Procurador que sin una demanda hayan ejercido esa demanda? Bueno, aquí son muchas las circunstancias que pueden llevar a tomar una decisión de hacer una actuación de oficio en determinado asunto concreto. Son muchas. En algunos casos porque recibimos alguna queja y eso nos da pie para considerar que esa es, como decía anteriormente, la punta del iceberg. Aquí hay más cosas, entonces hay que hacer una actuación, porque consideramos que son muchos los afectados y no se trata de solamente resolver un problema concreto, sino darle una solución a un problema que consideramos global. En otros casos son los propios medios de comunicación los que nos abren la puerta, es decir, una noticia de una situación, bueno, pues de mal funcionamiento de la administración o demás, pues nosotros tomamos la iniciativa y decimos, a ver, ¿qué es esto? ¿A qué se debe esta información que se ha dado en los medios? Denos usted explicaciones cómo está funcionando esto y a la vista de lo que nos explique nosotros aportamos nuestra solución. O sea que las circunstancias son muy variadas y en una situación como la que hemos vivido de crisis sanitaria, evidentemente de las 94 actuaciones de oficio que hemos realizado en el año, 40 se refieren precisamente a temas COVID. Es explicable. Cantidad de aspectos relacionados con la sanidad, con la educación, con los servicios sociosanitarios, con el empleo público en términos de protección de los empleados públicos ante la amenaza COVID en sus puestos de trabajo. Todo esto pues ha dado lugar a iniciativas adoptadas por el propio Procurador. El ingreso mínimo vital también ha sido una de las cuestiones que el año pasado dio mucho que hablar y muchas páginas de periódicos y horas de televisión. ¿Usted cree que es la solución para esa España vulnerable? Es decir, usted en sus competencias
teóricamente está la defensa de la vulnerabilidad, ¿no? Sí. ¿Usted cree que esa es la solución en un ingreso mínimo vital? ¿O sencillamente eso es un parche para mantener anestesiada una parte de la sociedad? Vamos a ver, lo ideal, a mi juicio, es que la mayor parte de las personas en condiciones de trabajar tengan un puesto de trabajo. Eso es la mayor garantía de estabilidad, un puesto de trabajo. Pero esa es una situación que ni en España ni en ningún otro país se ha conseguido. Y en España, lamentablemente, en unas condiciones peores que en otros países, toda vez que nuestra tasa de desempleo es superior a otros países, al menos de nuestro entorno. Por tanto, es un mal menor. Yo considero que personas que no tienen acceso a un puesto de trabajo y de una forma reiterada por circunstancias muy particulares, y siempre pensando que esta es una solución transitoria para poder... Circunstancias particulares y temporales, ¿no? Y temporales, exactamente. Hablo de situación transitoria. Lo que no se debe considerar como una forma de vida el tener una prestación pública. Usted habla, pues por eso entiendo que quería referirse a una supuesta o posible condición de cliente de un sistema, ¿no? Decir, bueno, pues como me dan, pues yo aquí estoy calladito y lo que me digan. No, yo creo que no, yo creo que eso es el ingreso mínimo vital o la renta garantizada de ciudadanía que tenemos en nuestra comunidad autónoma o en otras comunidades autónomas con terminología similar, eso supone soluciones temporales, provisionales, pero la solución está en un puesto de trabajo, evidentemente. Volvemos al Bierzo, que tenemos también a Marisa, ya saben, allí en la sede de la 8 Bierzo. Hablaba Joaquín de esa renta mínima vital, de esas subvenciones que parecen anestesiar a la población. Uno de los sectores más afectados en esas medidas restrictivas de la Junta para controlar la pandemia ha sido la hostelería. Sé que en su balance de 2020 entraba alguna reclamación en este sentido por parte de los hosteleros. No sé si también tenía mucho que ver el tema del impago de las tasas por ocupación de vía pública en las terrazas. ¿Ha llegado alguna reclamación a mayores a la Procuraduría respecto a este sector tan afectado por precisamente la pandemia? Bueno, pues mire usted, inicialmente cuando se comenzó aquello que se denominaba el periodo de desescalada, es decir, terminado el confinamiento duro que vivimos y las sucesivas situaciones que se derivaban de la fase 1, fase 2, nosotros entendimos desde el Procurador del Común que en esa, creo que era la primera fase posterior al confinamiento, ya se permitía la utilización de los servicios de hostelería, pero en el exterior. Después en el interior, pero con limitaciones de aforo. Pero desde el primer momento, cuando se abrió la posibilidad de utilizar los servicios de hostelería en el exterior en terrazas, nosotros hicimos una actuación de oficio, con un doble objeto. Primero, garantizar que ese servicio se pudiera realizar en las mejores condiciones de seguridad y salubridad. De manera que animamos desde nuestra actuación de oficio, desde nuestra resolución, a los municipios, creo que eran de más de 5.000 habitantes, que ampliaran las posibilidades de instalar veladores y terrazas en la vía pública, en plazas y calles, con objeto de garantizar la seguridad de los usuarios de esos servicios y también, pero eso, digamos, compatibilizando con la garantía también de la libertad de movimiento, la movilidad de los ciudadanos. Es decir, el hecho de ampliar las terrazas que no suponga en ningún caso limitar la posibilidad de movilidad de los ciudadanos, de paseo y demás. Bueno, eso por una parte. Y por otra parte, en esa misma actuación de oficio, llamamos la atención, fundamentalmente de los ayuntamientos, que son los que perciben las correspondientes tasas por la ocupación del dominio público, llamamos la atención sobre la oportunidad de reducir o eliminar esas tasas por la situación de que procedíamos, es decir, de un cierre durante más de 2 meses de estos establecimientos con objeto de ayudarlos. Nosotros creíamos que la situación, pensábamos que la situación ya se iba a solucionar y que por tanto, COVID iba a ir retrocediendo y que todo sería, digamos, avanzar en el camino a la normalización. Pues no ha ocurrido eso y hemos vuelto a vivir el cierre de la hostelería en unos términos mayores o menores en función del momento que hemos vivido a partir fundamentalmente del mes de octubre. Y en estos momentos, claro que hemos recibido algunas quejas en relación con la situación de la hostelería, pero ciertamente
hay unas medidas adoptadas por la Administración autonómica que yo no sé, yo estoy seguro que no llegan a compensar los perjuicios que está sufriendo el sector, unos perjuicios que de una forma u otra toda la sociedad lo sufre y particularmente quienes viven de ello, pero digamos la situación es la que es decir, hay unos responsables públicos que están intentando apoyar al sector, yo no sé, seguramente con medidas muy limitadas y medidas insuficientes, pero esas son las reglas de juego que nos impone, en este caso, la Administración autonómica. Y eso es lo que puedo decir. Por tanto, más allá de reconocer esa situación y comprender esa situación, poco puede hacer el procurador del común cuando también percibimos que no solamente es ese sector, sino otros muchos sectores los damnificados por la pandemia. Hay muchos. Cada uno, desde luego, tiene en la cabeza de sectores diferentes por las circunstancias particulares de cada cual, en los que se ven afectados en mayor medida o en menor o mayor medida por la crisis sanitaria que sufrimos. Hacemos un giro y hay muchos espectadores hoy viendo la tele, que son de León, que saben que la institución que representa es autonómica. ¿Cuál es la opinión del Procurador del Común sobre ese afán autonomista de la región leonesa? Bueno, cada uno puede tener su opinión. Yo que ya soy un poco mayor, pues recuerdo los inicios de la democracia, la transición, y era una expresión muy utilizada por quienes entonces éramos jóvenes. Decíamos, estamos en un país libre y cada uno puede pensar lo que quiera. Pues bien, estamos en un país libre y cada uno puede pensar lo que quiera. Y siempre que esa idea, en este caso de esa región leonesa, se traduzca en una posición desde el punto de vista político, encauzada a través de los medios jurídicos que ofrece el ordenamiento, pues me parece una opción perfectamente respetable. Pues habrá quien la comparta y quien no la comparta. Evidentemente, yo en estos momentos soy titular de una administración, de una entidad, una institución de carácter autonómico y, por tanto, yo me debo a la comunidad autónoma y a los ciudadanos de toda la comunidad autónoma. Es usted jurista y en esa condición, ¿cómo ve la pelea que hay entre el PP y el PSOE por la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, sobre todo, cómo ve la teórica ley que va a sacar el PSOE que, según todos los comentarios, se salta a la torera la división de poderes? Bueno, aquí es un tema que, como usted dice, como jurista o como ciudadano también, ¿no? Más que como procurador del común, porque desde luego ese es un tema a nivel nacional y que no compete a las responsabilidades que ejerzo desde la Procuraduría. Pero mi opinión personal, y más en estos momentos en los que estamos viviendo una situación tan dura como país y como sociedad, creo que cualquier motivo de fricción, de desunión, digamos, de sensación que se traslade a la ciudadanía de que cada uno va a lo suyo, de que eso me parece francamente negativo. En ese caso que usted comenta, del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, como en otros muchos que estamos viviendo, yo creo que no es bueno que esto ocurra, porque creo que en este momento lo que tiene que haber es una unidad de acción que no es hacer lo que uno diga o lo que otro, sino una unidad de acción sobre unas bases, digamos, pactadas, unas bases fundamentadas en el acuerdo de las partes. Eso y por tanto, parece imposible en esta sociedad tan radicalizada. Hemos visto hace poco la toma del Capitolio y aquí pues parece que estamos cerca de una barbaridad como esa. Hombre, esperemos que no sea así, pero algunos indicios ha habido de que no es extraño que podamos llegar a situaciones similares. Ya mirando hacia atrás hemos visto también situaciones que a mí particularmente no me gustaban absolutamente nada por esa condición que usted me atribuye y que es realidad de jurista y hombre que confía en el sistema, ¿no? Entonces, en este caso, hombre, yo creo que ha de buscarse una solución ponderada entre los dos partidos que fundamentalmente son partidos de gobierno, por así decirlo, con independencia de que haya otras opciones políticas muy legítimas. Iba a decir que estamos en la recta final del programa, nos quedan 5 minutos escasos. Si aprovechamos bien el tiempo, nos queda una última ronda de preguntas, una pregunta para cada uno de
de nuestros compañeros. Empezamos en Ponferrada con Marisa, y así que nos sirva también un poco a modo de conclusión de esta charla con Tomás Quintana. Adelante, Marisa. Bueno, voy a hacer una pregunta un poquito localista, pero me interesaría saber la opinión del procurador del Común respecto a la creación, el pasado mes de julio, en el Ayuntamiento de Ponferrada, de una concejalía del Común. Parece que tiene un enlace en el Ayuntamiento de Ponferrada, de donde le derivan algunas cuestiones. Yo no sé si es meter la zorra en el gallinero, que la propia Administración gestione las reclamaciones de los ciudadanos a sí misma. Valóreme ese perfil, esa figura. Bueno, yo conozco al menos una institución similar en otra capital de provincia de la comunidad. Concretamente en Segovia hay una especie de defensor de la ciudadanía, de los ciudadanos de Segovia. Bueno, es una opción que no evita o no quita la posibilidad de que, si alguien no está de acuerdo con el funcionamiento de esa institución propia, digamos, del municipio, pueda acudir a nosotros como procurador del Común, o en su caso, si llega al caso, también incluso al propio defensor del pueblo. Es decir, que una cosa no evita que pueda utilizarse otros cauces. Yo, la experiencia, no tengo realmente mucha conocimiento de causa o conocimiento del funcionamiento de esta institución recién creada en el Ayuntamiento de Ponferrada, y ni siquiera tampoco en relación con lo que ocurre en Segovia, que es, digamos, un ejemplo también de este tipo de institución. Y por tanto, tampoco tengo mucha opinión. Lo cierto es que es posible que haya asuntos que terminen en la propia institución que ha creado el propio municipio. Y yo creo que del buen funcionamiento, de la independencia, de la autonomía con que funcione esa institución, si es que llega a funcionar, con esos rasgos de independencia, autonomía del poder político, pues se ganará un puesto de relevancia, se ganará un respeto entre la ciudadanía, si es que realmente funciona con esos criterios de autonomía en relación con el poder político. Bueno, yo un guiño antes, siempre que sale Segovia en una charla, me parece que el debate ha cogido nivel, por lo tanto ha aparecido aquí. Yo solamente le voy a hacer una última pregunta, y es, ¿cuándo el procurador del Común va a ejercer a título de oficio una queja para que esa institución pase de ser informativa a vinculante? Pues yo no tengo claro que el procurador del Común pueda ser una institución cuyas resoluciones sean vinculantes, porque, digamos, el límite de la actuación del procurador tiene que ser el límite de la autoritas, no de la potestas. Quiero decir, el límite de, digamos, sus resoluciones se pueden imponer sobre la base de los fundamentos que tiene, no sobre un poder atribuido por la norma. Porque, digamos, una posición o una situación como la que usted dice, en la que el procurador del Común pudiera emitir resoluciones vinculantes, chocaría con otros principios constitucionales, por ejemplo, la autonomía local, o la autonomía, más aún, de que dispone la administración pública, legitimada por los ciudadanos que le han votado, para actuar conforme a la ley, por supuesto, pero, digamos, sin la limitación que supondría una institución como la nuestra. Por tanto, yo no tengo claro que eso pudiera ser. Y por último, yo tenía una pregunta que creo que necesitaba una respuesta más larga, que es sobre la ocupación, que hay 40, hasta 40 diarias, pero le voy a hacer una más corta porque veo que el tiempo se nos va. ¿Es usted capaz de entender el recibo de la luz? Pues no, la verdad que no me ocupo de esas cosas. Yo pago religiosamente lo que me ponen al cobro y no reparo en más, pero sí sé que... Es otra forma de preguntarle si es decente las subidas con una España tan vulnerable. Sí, vamos a ver, el recibo de la luz, hasta donde yo sé, yo no soy especialista en temas jurídico energéticos, en aspectos concretamente de la electricidad, pero sé que se nutre de conceptos que van más allá de lo que supone, digamos, el alquiler del aparato, que van más allá de lo que supone el consumo y que van más allá incluso de los impuestos, del impuesto, digamos, del IVA, que se repercute sobre esos dos conceptos. Hay otros conceptos que se relacionan con las energías renovables, que se relacionan con algún otro concepto incluso que no tiene nada que ver o muy poco que ver con el uso de ese medio, de la electricidad, pero que se incluyen ahí porque, bueno, pues es una forma muy
sencilla de recaudar. Pues es decente el precio. ¿Perdón? Que sí es decente el precio, que al final es la pregunta. En 5 segundos tiene que contestar porque se nos va el tiempo. Sí, No. el precio es excesivo. El precio es excesivo, Pues sobre todo cuando está incrementado por unos conceptos que no se corresponden con el consumo. Con esa respuesta, lo siento, perdone que le interrumpa, pero es que se nos va el tiempo ya. Con esa respuesta, el precio es excesivo, yo creo que ha sido suficientemente clara. Muchísimas gracias a Tomás Quintana, el procurador del Común, por acercarnos un poquito más la institución que representa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a su disposición, como siempre. Y muchas gracias, por supuesto, a Juan Francisco Martín, a Joaquín Torné y a Marisa Vázquez desde Ponferrada. También muchas gracias a los tres. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces, muy buenas noches. Feliz semana.